Bienvenidos nuevamente a la plataforma virtual de la Universidad Siglo XX. El día de hoy vamos a ahondar el tema de ruido ocupacional según la norma técnica de seguridad 002/17. Dentro de los agentes físicos que se consideran en higiene industrial, uno de los más importantes debido a su existencia en gran número, es el ruido. En este segundo capítulo detallaremos lo establecido por la norma técnica de seguridad 002/17, cuyo objetivo principal radica en establecer las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo donde se genere ruido ocupacional. Ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de producir efectos nocivos en la salud de nuestros trabajadores. Esta norma técnica de salud establece también los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por una jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la salud auditiva. El campo de aplicación de esta norma técnica abarca las actividades del sector de la construcción y todas aquellas establecidas en la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Siguiendo el esquema de la NTS 002, vamos a definir algunos conceptos a efecto de facilitar la comprensión de ciertas variables que determinaremos en el curso presencial. Empecemos entonces definiendo la primera magnitud física, el sonido. El sonido es un fenómeno físico, decíamos, que consiste en la alteración mecánica de las partículas en un medio elástico, sea este medio elástico líquido, sólido o gaseoso, producida por un elemento en vibración que es capaz de provocar una sensación auditiva. Las vibraciones se transmiten en el medio, generalmente el aire, en forma de ondas sonoras. Se introducen en el pabellón del oído, haciendo vibrar la membrana del tímpano. De ahí pasan al oído medio, al oído interno y excita las terminales nerviosas del nervio acústico, que transporta los impulsos nerviosos que luego serán traducidos en la sensación sonora por el cerebro. En el aire, que es el medio al que habitualmente nos vamos a referir, como había indicado hace un momento, este fenómeno se propaga por la puesta en vibración de las moléculas de aire situadas en la proximidad de un elemento vibrante, que a su vez perturba moléculas vecinas y así sucesivamente hasta llegar al oído y generar lo que habíamos llamado como sensación sonora. El ruido entonces se definiría como un sonido no deseado que provoca molestia o disconfort a las personas expuestas. La vibración de las moléculas de aire provoca una variación de presión, es decir, el paso de una onda sonora produce una onda de presión que se propaga en el aire. La velocidad de propagación del ruido en un medio elástico como el aire es aproximadamente 340 metros segundo. Esta variación de presión se denomina presión sonora y se define como la diferencia en un instante dado entre la presión instantánea y la presión atmosférica. La presión acústica varía bruscamente con el tiempo y estas variaciones bruscas son percibidas por el oído humano generando una sensación auditiva. Las ondas sonoras se atenúan con la distancia y pueden ser absorbidas o reflejadas por los obstáculos que se encuentran a su paso. Las ondas sonoras poseen un movimiento ondulatorio que da lugar a la propagación de su energía, el cual está definido por magnitudes de espacio, como la amplitud, magnitudes de tiempo, como el periodo, y magnitudes que relacionan el espacio y el tiempo, como la frecuencia. Vamos a definir cada una de estas tres variables, empezando por la amplitud. La amplitud es el valor máximo de movimiento de una onda. El periodo es el tiempo transcurrido entre dos picos o dos senos sucesivos,
el periodo depende mucho de las características iniciales de la perturbación. Por último, vamos a definir lo que es la frecuencia. El número de perturbaciones, es decir, el número de variaciones de presión por segundo, se denomina frecuencia del sonido y se mide en hercios. Las frecuencias más bajas corresponden a lo que nosotros habitualmente llamamos sonidos graves y las frecuencias más altas corresponden a lo que llamamos sonidos agudos. El sistema auditivo humano está capacitado para oír sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 hercios y 20.000 hercios. No todas las frecuencias son percibidas con la misma intensidad, siendo el oído humano más sensible en la banda comprendida entre los 500 y 6.000 hercios. Es decir, que el oído humano se comporta algo sordo, podríamos decir, en bajas y altas frecuencias. Dada la amplia gama de frecuencias audibles para realizar estudios de ruido, no es posible analizarlas una a una, por lo que estas han sido divididas en subbandas más pequeñas denominadas octavas, que se denominan y se conocen por sus frecuencias medias o frecuencias centrales. Para estudios de mayor precisión se definen bandas de menor ancho, denominadas bandas de tercios de octava, es decir, que a cada banda principal yo la divido en 3 y obtengo mi banda de tercio de octava. El análisis de frecuencia de bandas de octava es necesario para investigar una fuente sonora y predecir las características de aislamiento necesarias para las barreras antirruido, recintos aislantes o para medir la reducción de ruido entre muros comunes, por ejemplo. El análisis se realiza con un sonómetro que tenga acoplado un filtro de bandas de octava o se lo puede realizar también con un analizador espectral. Las curvas de ponderación. Puesto que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias, como decíamos hace un momento, resulta lógico que al efectuar una medición de ruido se tenga en cuenta esta particularidad. Para ello, se establecen y se han normalizado diferentes curvas de ponderación, las cuales siguen aproximadamente la misma ley del oído en cuanto a sensibilidad en función a las frecuencias. Tenemos entonces la curva A, que se aproxima a la curva de audición de baja sensibilidad. Tenemos la curva B, que se aproxima a la curva de audición de media sensibilidad. Tenemos la curva C, que se aproxima a la curva de audición de alta sensibilidad. Una vez que ya hemos definido varias variables de sonido, podemos entrar ya a definir lo que es el equipo de medición. Para medir el nivel total de ruido se utilizan el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro es un instrumento electrónico capaz de medir el nivel de presión sonora expresado en decibelios. Registra un nivel de energía sobre el espectro de 0 hasta 20.000 hercios. El sonómetro da como lectura el valor eficaz, que es una medida de la energía acústica del ruido. Existen varios tipos de sonómetros, entre los cuales están los sonómetros tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los sonómetros tipo 0 son aquellos utilizados como patrones en laboratorio. Los sonómetros tipo 1 son aquellos utilizados para mediciones que requieren alta precisión. Los sonómetros tipo 2 son los sonómetros utilizados con mayor cobertura en este tiempo. Y los sonómetros tipo 3 son sonómetros referenciales o sonómetros de sondeo, básicamente, que solamente nos permiten obtener el nivel de presión sonora. Muchos de estos sonómetros no tienen un data logger para poder recabar todas las muestras. Se manejan dos tipos de clasificaciones para los sonómetros.
Hablamos de una primera clasificación que los acentúa como sonómetros convencionales, integradores y con filtros de octava. Los sonómetros convencionales son aquellos que se utilizan para una medición de sondeo. Un sonómetro integrador permite determinar el valor del nivel de presión acústica continua equivalente ponderado en A, necesario para poder evaluar el riesgo de exposición al ruido de acuerdo a las exigencias de la norma técnica de seguridad 002, determinando el nivel de presión continuo equivalente en escala A. Existen también los sonómetros que vienen acoplados con filtros de bandas de octava, requeridos para las mediciones de ruido con mucho mayor detalle. Existe también otra clasificación, y la que es más conocida, que maneja los sonómetros tipo 0, 1, 2 y 3. Los sonómetros tipo 0 son sonómetros patrones, son sonómetros de laboratorio. Los sonómetros tipo 1 son sonómetros de precisión. Los sonómetros tipo 2 son de uso general y de mayor amplitud de uso también. Y los sonómetros tipo 3 son sonómetros de inspección. Básicamente los sonómetros convencionales de la anterior clasificación son sonómetros tipo 3. El dosímetro es un aparato que integra de forma automática los dos parámetros más importantes desde el punto de vista higiénico: el nivel de presión acústica y el tiempo de exposición, obteniéndose directamente lecturas de riesgo expresadas en porcentaje de las dosis máximas permitidas legalmente para 8 horas diarias de exposición al riesgo. Los dosímetros son equipos portátiles que nos permiten y nos facilitan el trabajo de monitoreo durante las 8 horas continuas de trabajo de nuestro operario. Pasamos ahora al apartado de medidas para determinar la exposición laboral al ruido. Vamos a tocar la definición del nivel de presión sonora continua equivalente. La gran mayoría de los ruidos existentes en un lugar de trabajo tienen diferentes niveles de presión sonora, y estos varían también en el tiempo. El nivel de presión sonora equivalente ponderado en una curva A es el nivel de decibelios A que resulta de la integración o sumatoria de los valores de nivel de presión sonora continuos o discretos tomados en un lapso de tiempo. En caso de utilizar un sonómetro integrador, el nivel de presión sonora continua equivalente se genera directamente. Esto nos facilita muchísimo el trabajo porque ya no tenemos que aplicar fórmulas a los valores que obtenemos. Caso contrario de lo que pasaría si utilizáramos un sonómetro convencional, que muestra solamente los valores del nivel de presión sonora puntuales. En caso de un sonómetro integrador, aparte de mostrar los mismos niveles, muestra también lo que decíamos, el nivel de presión sonora continua equivalente y los niveles máximos y mínimos de presión que se registran durante la medición. El nivel de presión sonora diario equivalente. Conceptualmente, es el nivel de presión sonora de un ruido constante durante X horas de trabajo del operario expuesto a un cierto nivel de ruido. Y por último, el tiempo máximo permisible de exposición, que es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer en el puesto de trabajo sin comprometer su salud auditiva. Vamos a tocar ahora algunos factores de riesgo por exposición al ruido. El riesgo fundamental que genera una exposición prolongada a los niveles de ruido es la disminución del umbral de audición, por supuesto. Y existen 5 factores de primer orden que determinan el riesgo de la pérdida auditiva, y son la intensidad, el tipo de ruido, el tiempo de exposición, la edad y la susceptibilidad individual. Vamos a explicar de manera breve cada uno de estos factores. La intensidad. Su importancia es primordial,
Aunque no se ha podido aún establecer una relación exacta entre el nivel de presión sonora y el daño auditivo, es evidente que cuanto mayor es el nivel de presión sonora, mayor es el daño auditivo. El tipo de ruido influye en cuanto a su carácter de estable, intermitente, fluctuante o de impacto. Es generalmente aceptado que el ruido continuo se tolera mejor que el ruido discontinuo y se considera habitualmente que un ruido que se distribuye en gran parte de frecuencias superiores a las de 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros que se presenten en frecuencias dominantemente bajas. El tiempo de exposición se considera desde dos aspectos. Por una parte, el correspondiente a las horas día u horas semana de exposición, que es lo que normalmente se entiende por tiempo de exposición. Y por otra parte, la edad laboral o tiempo en años que el trabajador lleva realizando esa actividad en el mismo puesto de trabajo. La edad. Hay que tener en cuenta que el nivel de audición se va deteriorando con la edad, independientemente de estar expuesto o no al factor de riesgo. La susceptibilidad individual es la característica que posee cada persona de reaccionar ante la exposición al ruido con sus condiciones y antecedentes personales. Y podríamos tocar también otro factor de riesgo importante que sería el sexo. Se considera que las mujeres son menos susceptibles al ruido. Así como la norma técnica de seguridad 001, esta norma técnica de seguridad 002 también hace referencia a las obligaciones que posee el empleador a objeto de salvaguardar la salud auditiva de sus trabajadores. Entre las más importantes citaremos las siguientes. El primero, contar con un estudio general de evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde se genere ruido ocupacional, cuyo nivel de presión sonora continua equivalente sea igual o superior a 85 decibelios, o cuya dosis de ruido sea mayor a 1, incluyendo sus características y componentes de frecuencia en los casos que se requieran. Ahora hablamos de componentes de frecuencia y de manera inmediata nosotros tenemos que asociarlo con las bandas de octava o bandas de tercio de octava, o un análisis espectral. Otra de las obligaciones del empleador consiste en verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición establecidos por la norma técnica de seguridad 002, sin que se tomen acciones preventivas o de protección. En ningún caso debe haber una exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibelios A. Otra obligación de los empleadores es proporcionar el equipo de protección auditiva certificada a todos aquellos trabajadores cuyos puestos de trabajo superen los 85 decibelios A. Otra importante obligación del empleador es proporcionar el equipo de protección personal auditiva certificada a todos los trabajadores cuyos puestos de trabajo reporten un nivel de presión sonora igual o mayor a 85 decibelios A para una jornada laboral comprendida en 8 horas, o lo que es equivalente a una dosis de ruido mayor a 1. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la salud auditiva necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores. Sin embargo, la responsabilidad de un ambiente confortable es compromiso tanto del empleador como de los trabajadores, por lo que entre las obligaciones más relevantes establecidas por la NTS 002 para los trabajadores se encuentran las siguientes: cumplir con las medidas de prevención y protección descritas en el programa de conservación de salud auditiva, someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de salud auditiva,
utilizar el equipo de protección personal auditivo proporcionado por el empleador de acuerdo a sus instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Y abstenerse de toda práctica negligente o imprudencia que pueda causar daño en su sistema auditivo o en el de sus compañeros. Los límites máximos permisibles de ruido. Los límites máximos permisibles de exposición de las y los trabajadores a ruido ocupacional durante sus actividades en una jornada laboral de 8 horas se muestran en la siguiente tabla, donde se correlaciona el nivel de presión sonora continua equivalente con el tiempo máximo permisible de exposición, teniendo por ejemplo un tiempo máximo permisible de exposición de 8 horas para un nivel de presión sonora continuo equivalente de 85 decibelios. ¿Qué significa? Que a ese nivel de presión sonora, durante ese tiempo de trabajo, el empleado, el trabajador, no va a comprometer su salud auditiva. Programa de conservación de la audición. El programa debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuentes emisoras, el tiempo y la frecuencia de exposición de los trabajadores y las posibles alteraciones a la salud, y los métodos generales y específicos de prevención y control. El programa donde se dan los lineamientos de conservación de la audición debe incluir información acerca de los siguientes criterios, y se considera la evaluación de bandas de octava opcional solo si la empresa requiere esa información. Entre estos lineamientos están la evaluación de los niveles de presión sonora, la evaluación del nivel de presión sonora continua equivalente, la evaluación del nivel de presión sonora continua equivalente diario, el tiempo máximo permisible de exposición y la dosis de ruido. Se tiene también como lineamiento el tipo de equipo de protección personal auditiva que se les va a entregar a los trabajadores en función al rango de frecuencias que existan en ese puesto de trabajo. La capacitación y el adiestramiento tanto a trabajadores administrativos como operadores, la vigilancia a la salud y por último las medidas de control a las fuentes de ruido.